Hola Iglesia Fe en Acción, ¿cómo te va? Te habla nuevamente Darío Acevedo. Hoy sabes que quiero compartir con vos un versículo que está en la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, y dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a leerlo hasta acá. Estuve analizando este hermoso pasaje de Hebreos y encuentro en este capítulo 11 tanta riqueza de lo que es la fe. Dice que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es lo que estoy esperando y es lo que no veo. Y el autor de Hebreos empieza a detallar a tantos héroes de la fe. Y empieza con Abel, y sigue con Abraham, sigue con Sara, sigue con Moisés. Y me quiero detener acá con Abraham, con Sara, con Moisés. Porque dice de que Abraham le creyó a Dios cuando no vio nada y salió de su casa, se dejó su familia, ¿sí? Esperando, dice, y obedeciendo salir al lugar que había de recibir por herencia de Dios. Nunca lo había visto, no lo conocía, solo le creyó a Dios. Y qué importante es cuando le creemos a Dios. Qué importante es cuando no vemos nada, pero decidimos dar pasos y pasos y pasos. No lo veo, pero sé que Dios guía mis pasos. Y así me remonto a varios años más tarde y me encuentro con un Pedro, de que lo ve al Señor caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. Y Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, déjame que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro baja de esa barca, me imagino, a los discípulos queriéndolo agarrar de los brazos para que no bajara en medio de esa tormenta. Y cuando Pedro pone los pies sobre el agua se pone firme y empieza a caminar. Y así es nuestra fe. Cuando no vemos nada y damos el primer paso, el Señor va poniendo escalones para que podamos seguir caminando. Dice que Sara, por la fe que tuvo, concibió un hijo cuando ya su cuerpo estaba casi muerto. Y de ese hijo, que era la promesa de que saldrían descendencias como las estrellas y como la arena del mar, que iba a ser incontable. Ellos dos murieron viendo y creyéndole, perdón, no viendo la promesa de Dios, sino que viéndola de lejos, dice. Pero la vieron en Isaac. Por la fe, el Señor le pidió a Abraham que entregara a su hijo Isaac, que lo ofrendara. Y dice el autor de Hebreos de que Abraham, por la fe que tenía en Dios, que sabía de que si él lo ofrecía a su hijo y lo mataba en ofrenda al Señor, el Señor es todopoderoso para levantarlo de los muertos. Y por la fe en el Señor ofrendó a su hijo. Y por la fe nos encontramos años más tarde con un Jacob que, ya muriendo, bendijo a los hijos de José. Y por la fe vemos a un José profetizando que Israel saldría de Egipto, dando órdenes de qué hacer con sus huesos. Y cuando Israel salió de Egipto, también salieron los huesos de José. Y por la fe me remonto a un Moisés, que sus padres no tuvieron miedo y dejaron vivir
Aún Moisés, cuando la orden del faraón era que todo niño menor de 2 años muriera. Y ya siendo grande, Moisés, por la fe en su Dios, se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y rehusó todos sus privilegios. Y por la fe, dice el autor de Hebreos, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible cuando Israel salió de Egipto. Por la fe yo me sostengo viendo al Señor, al invisible. Cuando tengo esos desafíos tan grandes que no sé qué hacer, me sostengo en Él, como viéndolo al invisible. Por la fe de Daniel, el Señor cerró la boca de los leones. Por la fe de Cedrac, Mesac y Abednego, ellos caminaron por el fuego. Y dentro de ese horno de fuego no habían 3, sino que habían 4, porque estaba el Señor con ellos. Qué importante, iglesia, que podamos entender la dimensión que tiene nuestra fe. La dimensión, porque tenemos la fe en que somos salvos, la fe salvífica, la fe de los milagros, la fe de lo imposible, la fe que es como una dinamita, la fe que trae ese poder de Dios, que es como una dinamita, que donde yo exponga mi fe voy a dejar una marca. Iglesia, que podamos entender que cada paso de fe que demos, sosteniéndonos, como viendo al invisible, van a dejar unas huellas impresionantes y muchos van a creer por tu fe. Porque muchos creímos a través de la fe de Abraham. Muchos creímos por la fe de aquellos patriarcas que en el comienzo no vieron nada, porque no había nada, pero le creyeron a Dios. Y caminaron en un mar que el Señor lo dividió y fue en seco. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, murieron ahogados. ¿Por qué? Porque los pasos que yo doy en fe, cada paso que doy en fe no es para cualquiera. No cualquiera va a poder caminar el camino que vos caminás en fe. El que intente caminarlo sin fe morirá ahogado. Por eso es tan importante sostenernos como viendo al invisible. Con esto, iglesia, te dejo esta reflexión. Que Dios te súper bendiga y sigamos caminando y sosteniéndonos como viendo al invisible. Que por los pasos de fe que demos vamos a ver grandes milagros de Dios. Así como dijo un amigo, a pasos de vencedores. A pasos de vencedores, iglesia. Dios te bendiga en todo.